Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial de parte de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Y sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Responsabilidad Civil y Reparación del Daño en el ámbito de la ingeniería genética y la biomedicina, que hace parte del ciclo de formación en Derecho Médico. En la sociedad actual, los avances en el campo científico y tecnológico indudablemente han impactado también la medicina y su ejercicio, trayendo consigo la necesidad de fortalecer la protección jurídica de los derechos fundamentales a la vida, la salud y la integridad de las personas, y la obligación del Estado de regular el ejercicio médico, sus avances, las implicaciones jurídicas que conlleva, así como la relación médico-paciente y los derechos que a ambos les asiste. En el día de hoy nos acompaña el doctor Braham Santiago Obando, abogado egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, con especialización en docencia universitaria, magíster en Derecho Médico y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Es candidato a doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es miembro del Colegio de Abogados en Derecho Médico y docente universitario de pregrado y posgrados. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Santiago Obando dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Santiago Obando. Tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta videoconferencia. Un saludo especial a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. En el mismo sentido, un saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Orilla, en mi calidad de miembro del Colegio de Abogados en Derecho Médico y como amigo más en estos escenarios académicos, pues es todo un placer y un privilegio poder compartir con ustedes este espacio donde esperamos por lo menos en un tiempo prudente reflexionar sobre los principales aspectos o aspectos inquietantes para la responsabilidad civil en la era de la ingeniería genética y la biotecnología. Como es costumbre, para efectos didácticos, voy a compartir una presentación en aras de facilitar el diálogo. Bien, entonces, el mismo nombre de la presentación del día de hoy tiene un nombre sugerente y es, volviendo al caso, la responsabilidad civil y la reparación de daños en el ámbito de la ingeniería genética y la biomedicina. Y mencionamos que es inquietante el solo nombre porque si en materia de responsabilidad médica se había pensado o se tenía históricamente que había unas corrientes que hablaban sobre la irresponsabilidad de los médicos o una responsabilidad netamente moral y que eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo y el reconocimiento sociológico de los derechos de los pacientes, pues en el ámbito de la ingeniería genética la posibilidad de causar daños es una realidad latente y es una realidad para la cual los operadores judiciales, los abogados litigantes y en general el contexto sanitario pues no está preparado o no lo estaba en razón a que estos son nuevos supuestos fácticos, nuevos supuestos en los cuales el derecho tiene que intervenir dando respuestas. Finalmente, un poco el rol del derecho en estos escenarios es otorgar respuestas y la satisfacción de necesidades. Satisfacción de necesidades que tiene que ver con la identificación de bienes jurídicos, pero también con criterios suficientes desde el punto de vista hermenéutico y doctrinal para la reparación de daños en este tipo de supuestos. Sea lo primero dar un contexto histórico del problema. ¿Y por qué es necesario hablar de un contexto histórico?
porque el derecho está en permanente diálogo con otro tipo de disciplinas y en este escenario, pues la genética, la ingeniería genética y la biotecnología es un escenario donde el derecho va a tener que hacer un ejercicio dialéctico y va a tener que comunicarse con ramas del conocimiento y de la ciencia con la cual no había tenido un diálogo antes fructífero y que en gracia de discusión se está dando desde hace más o menos 30 años aproximadamente, pues ese diálogo. Para comprender el contexto, pues es necesario mencionar el escenario donde surge estos retos para el derecho en la era de la ingeniería genética y en la era biotecnológica. Como retos tenemos que entender dónde surge la genética o cuáles son sus hitos históricos principales. Entonces, podríamos decir que desde George Mendel, el sacerdote austriaco, tenemos los inicios o los descubrimientos científicos que servirían de base para el surgimiento de lo que hoy se llamaría genética moderna, específicamente a partir de la identificación de una unidad biológica de transmisión hereditaria que es el gen. Por allá en el siglo XIX, inicios del siglo XX, se redescubren las leyes mendelianas. Finalmente, hemos de decir que uno de los grandes aportes de Mendel al contexto de la genética fue identificar cómo se transmite la herencia, entender que las características físicas y fenotípicas e incluso las enfermedades tienen una explicación biológica y esa explicación biológica pues se debe a los genes que portamos. Ese fue el gran aporte de Mendel. Después vienen las teorías darwinistas sobre la evolución de la especie, vienen escenarios como las técnicas de selección embrionaria, el descubrimiento previo a este hito, el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN, el descubrimiento de los cromosomas, la posibilidad de entender que el ADN es un vector de transmisión de la información genética, el descubrimiento del ARN y por supuesto el surgimiento de nuevas posibilidades gracias a todo este cúmulo de conocimientos en el contexto científico en el cual estamos. Por ejemplo, un hito que representó gran importancia para la historia de la humanidad fue la clonación de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero obtenido mediante clonación, lo que en el ámbito jurídico y en el ámbito ético generó grandes reflexiones y tensiones porque pues si se pensó que se podía clonar mamíferos, pues también es probable científicamente advertir que se puedan clonar seres humanos. Un gran hito histórico en materia genética y creo que es uno de los más importantes en este momento es el proyecto Genoma Humano, finalizando el siglo XX y inaugurando el siglo XXI, razón por la cual el siglo XXI es denominado el siglo de la biotecnología o el siglo de la genética, porque el proyecto Genoma Humano que tiene raíces en Estados Unidos, con la participación de gobierno e instituciones de salud e incluso el sector empresarial, pues lo que buscaba era decodificar el mapa genético de los individuos en aras de comprender primero cuáles son las enfermedades que tienen antecedentes genéticos para proponer alternativas terapéuticas. Y lo segundo, que se generó a consecuencia del conocimiento del genoma humano, no solamente fue esta finalidad terapéutica promisoria, sino la posibilidad de modificarlo vivo para adaptarlo a estereotipos. De ahí que previo al descubrimiento del genoma se vinieran advirtiendo en las teorías éticas, filosóficas y morales, en los conceptos de eugenesia, de perfección, de edición o de manipulación con fines perfectivos. En el año 2000 viene un escenario también bien importante y es la creación de bebés diseño o bebés medicamento, que en otras latitudes se conoce como hermanos salvadores. Y eso obedeció a la selección embrionaria y obtención de un bebé para que le sirviera de donante a su hermano enfermo a través de un proceso de fecundación in vitro y diagnóstico genético preimplantacional, es decir, la combinación de una técnica de reproducción humana asistida y el mapeo genético o la análisis de un embrión a partir de su estructura genómica. Y eso ha cambiado un poco el paradigma del ejercicio de la medicina que tenemos hoy y podemos hablar de medicina predictiva o medicina precisa o medicina futurista.
Digamos que es importante esta contextualización histórica para entender un poco cuáles son los posibles daños que se pueden cometer en el marco de las técnicas que surgen a partir de estos descubrimientos. Por eso es importante saber qué tenemos hoy en materia científica y en materia de técnicas genéticas como escenario en el cual se pueden causar daños personales. Hoy tenemos la terapia génica en línea somática y germinal. De pronto, para contextualizar de una manera sencilla o simplista, la terapia génica consiste en introducir genes correctivos para sanar enfermedades que tienen su origen en una deficiencia genética o en la expresión anómala de un gen, y se puede hacer en línea germinal, es decir, en los gametos sexuales masculinos o femeninos, o en el embrión, o de manera somática, cuando ya esa introducción de genes se hace no a un embrión, no a una célula sexual, sino a la persona y el ser humano constituido. Otra de las técnicas que tenemos es la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. La clonación reproductiva que permite, como el término lo dice, clonar o traer al mundo seres humanos con las mismas características genéticas de otros. Esa es la clonación reproductiva. Y la terapéutica, que permite, a partir de la extracción de células madre, crear embriones para el cultivo de tejidos, para dividir embriones, como lo llaman en biología, embriones totipotentes, y células totipotentes, e incluso hacer la división celular para crear y cultivar tejidos. Esta es una respuesta que da el mundo de la ingeniería genética a uno de los grandes problemas que hay en este momento para la salud, que es la escasez en la donación de órganos. Otra de las posibilidades importantes que nos vislumbra la ingeniería genética es la selección embrionaria, escanear los embriones, conocer la estructura genética y escoger, porque finalmente lo que se busca en el mundo de la medicina genética con el diagnóstico genético preimplantacional es escoger embriones que preferiblemente sean sanos o que no sean portadores de enfermedades para ser implantados. En principio es eso. Sin embargo, las circunstancias sociales, históricas, culturales, antropológicas, pues han hecho que esta técnica se utilice no solamente con fines terapéuticos, sino también para seleccionar embriones que cumplan estereotipos de belleza, de estatura, de cualificación física, deportiva, etc. Otro escenario que plantea las técnicas de ingeniería genética es la disgenesia, que es traer seres humanos con discapacidades introducidas en la etapa embrionaria, que es un escenario muy importante donde se causan daños. También hablamos de la posibilidad de crear neuronas sintéticas. Este ya es una técnica avanzada que permite, a través de la obtención de células madre, crear neuronas, sobre todo en aquellos escenarios donde se requieren tratamientos cerebrales. Otra de las técnicas es el CRISPR-Cas9, que es una técnica que permite copiar y pegar extractos de ADN cuando quiera que se pretenda que se reproduzca esto en los organismos vivos. Técnicos de reproducción humana asistida, con el apoyo del asesoramiento genético, y finalmente con lo que se conoce como hijos a la carta. Entonces, estos son los escenarios, o este es como el estado del arte en el cual emerge la ingeniería genética, y es el estado del arte frente al cual el derecho tiene unos retos. Entonces, antes de hablar de responsabilidad civil propiamente dicha o de reparación de daños, es importante identificar bienes jurídicos y es importante identificar cómo el derecho ha dado una respuesta a este tipo de fenómenos epistemológicos que ciertamente generan la necesidad de romper las estructuras tradicionales del derecho. Entonces, para eso vamos a ver cuáles han sido las respuestas que desde el estado del arte jurídico se le ha dado a este problema. Entonces, en principio quisiera mencionar a Norberto Bobbio. Norberto Bobbio habla de la teoría de la especificación de los derechos. Entonces, lo que plantea Norberto Bobbio es que para hacer frente a los retos de la ingeniería genética, lo que toca hacer es que esos derechos humanos tradicionales que fueron construidos en un momento social e histórico con finalidades políticas se extiendan en sus dimensiones y se especifiquen en el ámbito de la ingeniería genética y que extiendan sus ámbitos de protección.
Esa es la propuesta de Norberto Bobbio. En ese mismo discurso, Gregorio Peces Barba, sostiene que hay que crear un derecho, debe surgir una rama del derecho capaz de normar y deliberar sobre los problemas para la libertad del individuo en el marco de la ingeniería genética. Tenemos a Habermas también, que en el futuro de la naturaleza humana habla un poco sobre la necesidad de crear un sistema ético y jurídico dialogante para entender y para comprender y para asumir los riesgos que genera la ingeniería genética para la dignidad humana. En ese mismo contexto surge a partir de Kendall y Renf la propuesta de una rama del derecho que se llama bioderecho, que tiene como finalidad construir un puente comunicante, o que el bioderecho sea un puente comunicante entre el derecho y la bioética, en aras de garantizar una protección jurídica frente a estos nuevos escenarios de regulación. En una línea discursiva de más avanzada, el profesor Eric Valdés habla de la necesidad del bioderecho, pero como una visión epistémica nueva, con la posibilidad de identificar nuevos bienes jurídicos, y es decir, una intelección nueva desde un derecho con nuevos enfoques para abordar el problema. El profesor Romeo Casabona habla de el derecho constitucional de la bioética y la necesidad de que el derecho constitucional lea y entienda al ciudadano bioético. Él habla de una ciudadanía bioética que es la comprensión del ciudadano y de los derechos fundamentales en el contexto de la biomedicina. El profesor Fernando Llano habla de lo que se llama bioconstitucionalismo. El bioconstitucionalismo entendido como aquel derecho constitucional que no reduzca el asunto de las libertades a los temas políticos, sino también a la dimensión corporal del individuo. El profesor Rospigliosi habla de la necesidad del derecho genético, que se desmarca un poco de lo que hablan otros autores acerca del bioderecho propiamente dicho. Él menciona en sus lenguajes incorporar el derecho genético. Tenemos también las afirmaciones de Peter Singer, el filósofo que plantea que se debe hablar de un derecho a ser felices mediante la modificación genética, contrario a lo que podrían decir otros autores. Él considera plausible la necesidad y la posibilidad de que se modifique genéticamente a los seres humanos, si esto les permite alcanzar la felicidad. Y en el contexto colombiano tenemos a la doctora Emilsen González de Cancino, que también se preocupa por abordar el problema de la ingeniería genética, pero desde el lente del derecho privado tradicional con bases romanistas. Este es más o menos como un bosquejo epistémico de cómo el derecho está reaccionando doctrinariamente frente a los problemas de la ingeniería genética. Pero esto es importante destacarlo porque coinciden todos los autores, o todos los autores tienen un punto de encuentro en la necesidad de crear nuevos derechos o de pensar nuevos derechos, que también se conocen como derechos biotecnológicos o bioderechos o derechos en el campo de la biomedicina. Y al hablar de nuevos derechos, pues se hablan de nuevos bienes jurídicos que pueden ser afectados, dañados, y que por contra la responsabilidad civil debe dar una respuesta. Entonces miremos un poco en este momento cuáles son los retos que tiene la responsabilidad civil frente a las posibles amenazas a la integridad psicofísica mediante técnicas genéticas. El primer reto es que deben entenderse las técnicas genéticas como un escenario de causación de daños. Todas estas posibilidades promisorias, ventajosas o interesantes para modificar lo vivo son un escenario de dañosidad o de generación de daños frente a las cuales el derecho a la reparación debe hacer frente desde unas nuevas categorías. Otro de los retos que tendrá el operador judicial ante estos escenarios es la valoración judicial de las nuevas formas de dañar la integridad humana por edición, manipulación y afectación del material genético en sujetos humanos, que es uno de los aspectos más importantes y que creo que justifica la posibilidad de que en el escenario judicial nos apropiemos de este contexto teórico, porque ante la novedad de los problemas, creo que no tenemos la solvencia teórica suficiente para asumir el reto. Otro de los grandes problemas que debe afrontar la responsabilidad civil en este tópico es la asunción y distribución de riesgos de las técnicas genéticas
en el binomio paciente, que puede ser, digamos, paciente cuando hablamos de una persona existente, pero recordemos que estas técnicas genéticas pueden ser aplicadas también en la etapa embrionaria. Luego, el reto no solamente sería para responsabilidad civil, sino para el derecho de personas. Y finalmente diríamos que otro de los grandes retos en materia de responsabilidad es la acreditación del daño causado al material genético, la imputación de las consecuencias dañosas de la intervención genética y la adjudicación del deber de reparar daños. Entonces, a renglón seguido lo que sigue es identificar cuáles son los daños que se pueden generar y en qué contexto de daños a la persona, daños inmateriales, se pueden subsumir este tipo de problemas. Y aquí quiero hacer una advertencia teórica. Hay corrientes biojurídicas que hablan de la plausibilidad o de la existencia del daño genético, de la cual nos apartamos. Creemos que estos problemas de la ingeniería genética desde el punto de vista del daño pueden ser reparados dentro de las categorías del daño a la salud existente y el daño a la vida de relación, solamente que extendiendo sus dimensiones tanto de ocurrencia como de protección. Miren, por ejemplo, que el profesor Eugenio Llamas Pombo, relacionando el tema de la responsabilidad civil en el contexto de la ingeniería genética, menciona que es evidente que hay una nueva posibilidad de daños resarcibles desencadenados de estas modernas técnicas de ingeniería genética. Entonces, un primer paso que da la responsabilidad civil es el reconocimiento contextual de que con estas técnicas se pueden generar daños. La pregunta es la siguiente, y es, ¿en qué categorías los jueces deberían valorar los daños personales causados en el marco de la ingeniería genética? Entonces, generalmente la doctrina, cuando escucha algo nuevo o cuando se suscitan nuevos escenarios fácticos para la aplicabilidad del derecho, suele ser generosa en la creación de categorías nuevas. En mi caso, considero que estos daños que se generan en el marco de las técnicas genéticas pueden ser afrontados desde el punto de vista de los daños personales en dos categorías de daños importantes, como son el daño a la salud y el daño a la vida de relación. Entonces, sin entrar en detalles de la historicidad del daño a la salud, recordemos que desde hace ya unas décadas la jurisprudencia colombiana venía incluyendo dentro, tanto en materia de responsabilidad civil como de responsabilidad estatal, unas tipologías de daño referidas a la integridad psicofísica, como lo era el daño fisiológico, el daño a la vida de relación y desde el año 2011 para acá el daño a la salud, con unas interpretaciones erradas y acotadas, pero finalmente el daño a la salud entendido en el contexto en el cual se comprende, se entiende como la afectación a la integridad psicofísica. ¿Las técnicas genéticas pueden afectar la integridad psicofísica? Diríamos que sí, que en principio son los primeros bienes jurídicos que se pueden afectar sin desconocer que hay otros bienes que pueden ser afectados, pero en principio el que se pone en riesgo es la vida y la integridad psicofísica, que perfectamente puede ser abordado desde las lógicas del daño a la salud. Lo que hay que comprender es que el daño que se ocasiona con las técnicas genéticas es en un contexto histórico y biológico distinto en los seres humanos. Por ejemplo, la etapa embrionaria es un inicio en el cual se pueden causar daños con las técnicas genéticas y que estos daños van a verse representados cronológicamente en etapas posteriores, postdesarrollo gestacional e incluso por postdesarrollo psicofísico del individuo, pero que en últimas afecta su integridad psicofísica. Por eso sugerimos que se mantenga la categoría del daño a la salud, pero desde una perspectiva ampliada en su comprensión histórica y que no comprenda solamente al ser humano constituido como tal después del nacimiento, sino que comprenda todas las etapas de desarrollo biológico del individuo, como es la etapa embrionaria en adelante. El daño a la salud, que ha sido incorporado desde el 2011, tiene ascendencia en el daño biológico italiano, con, insistimos, interpretaciones equívocas y con alcances equívocos, pero finalmente uno y otro tienen como objetivo principal la tutela de la integridad psicofísica. Sin embargo, consideramos que el daño a la salud no tiene la suficiente capacidad ni epistémica ni teórica para solventar la reparación,
de los daños causados en el marco de la ingeniería genética, porque insistimos, lo único que no es lo único que se afecta con estas técnicas, no solamente la integridad física o la corporeidad del individuo, sino que pueden haber otro tipo de intereses que se afectan en el marco de estas prácticas, como lo son el proyecto de vida, que como son la construcción de la personalidad, que como es la diversidad genética, entre otros factores que ciertamente se ven lesionados e incluso la identidad genética con este tipo de prácticas que en unos minutos veremos en escenarios prácticos. De ahí que el daño a la vida de relación, en una visión omnicomprensiva, tiene la capacidad de contener la reparación de daños causados en el marco de la ingeniería genética, comprendiendo los bienes jurídicos que se afectan y que todos de alguna manera apuntan a desequilibrar la vida de relación. A modo de ejemplo, la capacidad de sorprenderse de un propio destino, la identidad genética, por ejemplo, con técnicas como la clonación, la deconstrucción de la personalidad propia, porque hay técnicas genéticas que incluso permiten editar los embriones humanos para que nazcan con ciertas características de personalidad, y es lo que propiamente se está estudiando desde la psicología genética. La posibilidad de predisposición de talentos. Esto lo que hace es cercenar la capacidad de construir un propio proyecto de vida, prediseñando al individuo para tener talentos que seguramente de haber escogido no hubiera querido. Y también la posibilidad de adaptar sus características fenotípicas y físicas que no necesariamente están relacionados a lo que el individuo hubiera considerado como bienestar o lo que hubiera considerado como lo que lo definiera. Entonces, el daño a la vida de relación que en algunos momentos se confunde con el perjuicio al grado, la alteración a las condiciones de existencia, podrían ser respuestas de daños personales que puedan contener todo este plexo de intereses jurídicos que se pueden ver afectados con la ingeniería genética. En eso creo yo que le apostamos a la inclusión de las tipologías de daños y no a una apertura injustificada de daños en el contexto de estas prácticas. Ahora quiero convocar su atención para que veamos escenarios prácticos donde se pueden generar daños en el contexto de la ingeniería genética y plantearnos preguntas que seguramente no van a tener respuestas teóricas en una disertación como la del día de hoy, pero que sí los puede inquietar para el ejercicio de la actividad judicial al momento en que se esté interpretando los derechos y se esté buscando la reparación integral de los daños ocasionados en este tipo de prácticas. Un primer supuesto, de hecho, es el siguiente. En una unidad de biomedicina reproductiva en la que se está realizando una fecundación in vitro, se selecciona un embrión portador de una enfermedad genética que podría ser advertida mediante diagnóstico genético preimplantacional y aún así se implanta en el útero de la madre, naciendo un niño con anemia de Fanconi. Expliquemos un poco el contexto. Una de las finalidades de las técnicas de reproducción humana asistida no es solamente solventar los problemas de esterilidad que padezcan hombres y mujeres, sino también asegurarse de la salud genética de los individuos o de los hijos que se van a tener. Entonces, en el contexto en que estamos planteando este supuesto, se da el tema de una pareja que acude a una VR para contar con la fecundación in vitro, obtener un embrión sano, asegurarse de eso mediante un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, el escaneo, el análisis del embrión, para que pues concebir al mundo un hijo sano y libre de anemia de Fanconi. Pues resulta que finalmente en esta unidad de biomedicina hay un error en el momento en el que se diagnostica o se escanea el embrión y se implanta un embrión enfermo y nace el niño con esta enfermedad. Una de las primeras preguntas que nos haríamos es, ¿cuáles son los daños ocasionados al niño? Que en principio es el que nace portando la enfermedad. Pues se afecta su dimensión física, social y afectiva. Por tanto, hablaríamos de la plausibilidad de reparar al niño por el daño a la salud y por el daño a la vida de relación, sin duda, desde el punto de vista de los daños personales. Ciertamente también se materializa una afectación al proyecto vital de los padres al tener que cuidar un hijo en estas condiciones.
Obsérvese que si ellos si no hubieran acudido a esta técnica de reproducción humana asistida y a este consejo genético, pues ciertamente hubieran podido tomar decisiones y arriesgarse a concebirlo, pero precisamente una de las decisiones tomadas fue acudir a estas ayudas que da la medicina genética y diagnóstica para evitar este tipo de situaciones, y realmente pasa a raíz de un error en el diagnóstico del embrión. Entonces, ciertamente el cambio en el proyecto vital de los padres requiere la reparación, y es el daño a la vida de relación quien sin duda va a tener la posibilidad de contener el cambio abrupto o las condiciones o la forma en cómo cambia la forma de vida de los padres. Desde el punto de vista material, seguramente alguno de ellos va a tener que renunciar al trabajo y dedicarse al cuidado del niño, y se van a tener que incurrir en gastos de rehabilitación y tratamiento del hijo. Digamos que en un supuesto de responsabilidad, estas serían aproximadamente las pretensiones o los conceptos o los daños por los cuales se solicitaría la reparación, y que evidentemente requiere primero una comprensión de las realidades de las técnicas genéticas y una visión un poco más extendida, teóricamente hablando, de las figuras daño a la salud y daño a la vida de relación. Otro escenario: una pareja de esposos o una persona quien se va a someter a un tratamiento de cáncer decide congelar espermatozoides u óvulos en una unidad de biomedicina reproductiva para concebir después, porque ciertamente este tipo de tratamientos trae como consecuencia la esterilidad en algunos casos. La clínica incumple su obligación de seguridad y elimina o pierde estos gametos sexuales que se dieron bajo su custodia o que se dieron a guardar. La pregunta es: ¿se puede reparar este tipo de daños? ¿O en primer lugar hay responsabilidad? ¿Cuál sería el daño? Insistimos en la posibilidad de que se repare el daño a la vida de relación por la modificación al proyecto de vida, y también por la lesión a los derechos sexuales y reproductivos que modifican abruptamente el concepto de familia y el concepto de paternidad y maternidad, que se ve desquebrajado con este tipo de omisiones y de incumplimientos en el deber de seguridad. Se nota cómo el material biológico del ser humano no solamente tiene un peso, no solamente tiene una trascendencia física, biológica o corporal, sino que trasciende al sentido espiritual y psíquico de los seres humanos. Incluso se puede presentar el daño a la salud siempre y cuando se afecte la dimensión psicológica por la imposibilidad de no tener hijos. Este es un escenario un poco más complejo y un poco que genera mayor debate en contextos no solamente de derechos humanos, sino también de responsabilidad, y es la introducción, selección y modificación de genes para traer un niño al mundo con una discapacidad como sordera, enanismo, ceguera, autismo, etc. Pareciera que este no fuera un escenario que pudiera presentarse ante los operadores judiciales, pero ciertamente ya ha sucedido en Estados Unidos principalmente y en otras latitudes, donde se ha buscado traer niños al mundo con discapacidades en razón a que sus padres las padecen, y sus padres argumentan que la discapacidad es una forma de vida distinta, que no tiene un grado de malignidad per se, y que sería importante traer hijos al mundo que cumplieran sus mismas condiciones. En la doctrina es muy frecuente revisar los ejemplos de la pareja de lesbianas sordas que querían traer a un hijo al mundo que fuera portador del gen de la sordera, y que se aseguraron que el semen del donante fuera portador de este gen, y que este a su vez tuviera la fuerza para expresarse en el embrión y en el niño futuro. Pues, y lo mismo ha pasado con situaciones de enanismo, ceguera, autismo, etc. Pues este tipo de circunstancias hacen que se repiense la posibilidad de generar daños. La primera pregunta que se haría uno en este contexto es: ¿el niño merece ser reparado? ¿Requiere la reparación de daños o es titular del derecho a la reparación? Ciertamente, si algo se ha afectado con este tipo de prácticas es la dignidad humana, la salud, la integridad física, y es un daño cometido desde la etapa embrionaria. Entonces, un poco para seguir decantando el tema de que algunos han hablado del daño genético,
Consideramos que lo que sucede es que se cometen daños contra la integridad psicofísica de los individuos, pero en una etapa biológica distinta, en este caso del ejemplo, en etapa embrionaria. Entonces, ciertamente, el niño sería titular del derecho a la reparación integral y como consecuencia de ello podría solicitar la reparación y exigir la reparación tanto a la clínica médico-genetista e incluso a sus propias progenitoras, porque en la doctrina también hay postulados donde no solamente se demandan a los médicos genetistas o a las clínicas, sino que hay escenarios de derecho de familia interesantes donde los mismos niños demandan a sus padres por haberlos traído al mundo en estas condiciones. Eso, por supuesto, también requiere la necesidad de anticipar personalidad de los sujetos humanos. También requiere hacer el análisis de cómo el daño a la vida de relación se ve afectado. Ciertamente un niño traído al mundo en estas circunstancias pierde la capacidad de disfrutar de la vida, de elegir sus propias vivencias y de construir su propia subjetividad. Entonces, el daño a la vida de relación puede tener la virtualidad de tutelar, reparar y comprender estas realidades. Incluso se plantea la necesidad de que este tipo de prácticas sean leídas desde el derecho laboral. Por ejemplo, cómo este tipo de prácticas hace que una persona pierda su capacidad laboral y que su proyecto laboral y de vida se vea frustrado en el futuro. Otro de los escenarios es en el que yo había mencionado hace un momento y es el tema de la clonación y la clonación terapéutica y la clonación reproductiva. La clonación, en términos científicos, se explicaría de una manera muy sencilla y es la posibilidad de, a partir de la extracción de información genética de un individuo, introducirlo en la célula, en una célula creada para traer a una persona al mundo con la misma identidad genética de otro. Entonces, en una demanda de responsabilidad civil en contexto podríamos preguntarnos, ¿la persona que ha sido clonada tiene derecho a ser reparada? ¿Cuál es el daño que se le genera a la persona clonada? ¿Cómo se va a reparar a la persona clonada? E incluso nos preguntaríamos si la reparación económica o pecuniaria es la única que puede resolver o reparar integralmente a la víctima. También nos preguntaríamos, ¿el clon puede demandar? ¿Bajo qué supuestos y cuál sería el daño a resarcir? Insistimos, como lo que se ve es la afectación de derechos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad, con la identidad, con la integridad, con la intangibilidad en el ámbito de la genética, pues el daño a la vida de relación ciertamente podría ser esa alternativa para reparar toda esta multiplicidad de lesiones a bienes jurídicos que desde el punto de vista del derecho de daños no requerirían crear tipologías de daños nuevas. Otro caso práctico, la terapia génica. Recordemos que la terapia génica, como había mencionado en un espectro anterior, tiene la virtualidad de sustituir genéticamente genes defectuosos o introducir genes sanos para que se expresen en un individuo enfermo. Un caso típico de este tipo de prácticas es la hemofilia. Se conoce que la hemofilia es la ausencia de un gen y que generalmente se desarrolla o siempre se desarrolla en los hombres. Entonces, hay unos descubrimientos científicos que buscan tratar la enfermedad de la hemofilia a partir de la terapia génica, que es la introducción de nuevos genes. La pregunta es, ¿qué pasa si en un procedimiento de terapia génica no se advierten los riesgos que puede ocasionar este tipo de terapias? Por ejemplo, el riesgo de muerte. Y efectivamente el riesgo se materializa en el paciente y el paciente que estaba siendo tratado fallece. ¿Cuáles son los daños? ¿Quiénes podrían reclamar? Pues ciertamente en el contexto de la ingeniería genética, el consentimiento informado también es una expresión de la garantía de la autonomía. El consentimiento informado es una institución jurídica que permite el traslado de riesgo. El consentimiento informado reivindica los derechos de tomar decisiones sobre el cuerpo y sobre la vida, y ciertamente pues esto es uno de las garantías jurídicas que se está vulnerando y que daría lugar a la reparación de los daños materiales e inmateriales a las víctimas familiares de este paciente. Insistimos que la posibilidad entonces de contención de los bienes jurídicos afectados y de reparación serían a través de los daños que tradicionalmente conocemos, el daño moral, daño a la vida de relación,
aunque algunos hablen de afectación a bienes constitucionales, por convicciones doctrinales, pues nos apartamos de esa figura. Otro escenario práctico donde se puede presentar este fenómeno es en el de los hermanos salvadores. Un bebé es creado mediante fecundación in vitro y diagnóstico genético preimplantacional para servirle de donante a un hermano enfermo. Esto es muy importante porque en el escenario judicial colombiano ya sucedió. Un juez penal tuvo que conocer de una acción de tutela mediante la cual se tutelaba o se buscaba la protección de la vida y la salud y la integridad psicofísica de un niño que tenía una enfermedad para la cual requería un donante. Resulta ser que sus padres no fueron compatibles con él y el consejo del médico tratante fue que mediante un proceso de fecundación in vitro y diagnóstico genético preimplantacional se creara un bebé, es decir, un hermanito que tuviera la cualificación necesaria desde el punto de vista fisiológico para servirle de donante. En efecto, este bebé fue creado y le sirvió de donante a su hermano. Nos preguntaríamos aquí desde la lógica de la responsabilidad y es, ¿podría demandar el bebé creado por haber sido cosificado, reducido y creado para salvar la vida de otro? ¿Se ve afectado su proyecto vital y se ve afectado su proyecto existencial? Y ahí la pregunta que deberían hacerse los operadores judiciales es, bueno, ¿el daño a la vida de relación tiene la capacidad de afrontar el problema teórico que surge para quien es creado con una finalidad distinta a ser por sí mismo, sino para salvar otro? El daño a la vida de relación es una figura teórica que puede lograr la reparación de quienes han sido creados de una manera instrumentalizada. Pues ciertamente estos supuestos fácticos nos está presentando un poco la ingeniería genética y que nos hace preguntarnos sobre cómo los derechos fundamentales y la responsabilidad por daños debe reinterpretarse en estos nuevos contextos. Otro supuesto es la adición de un embrión y el aseguramiento de que un hijo nazca con color azul de ojos, piel blanca, cabello rubio y gran estatura. Este tipo de prácticas genera aún mayor interrogante, si ya no sería el daño a la salud la categoría o la tipología de daño que pueda responder a esta causa, porque este tipo de prácticas nos llevan también a preguntarnos sobre cuál es el concepto de enfermedad o de anomalía. Si finalmente el daño a la salud y el concepto de salud es la ausencia de enfermedad desde el punto de vista integral, y se entiende que a la enfermedad como algo dañino, amenazante, nos preguntaríamos, ¿tener color de ojos azules es una enfermedad? ¿Tener piel blanca es un hecho dañino sobre el cuerpo? ¿O cabello rubio y gran estatura? Pues desde la lógica de lo que entendemos por enfermedad o por afectación a la integridad psicofísica, seguramente esto no lo es. Entonces, ¿qué es lo que se ve afectado en este tipo de contextos? Algunos sugieren que aquí lo que se vería afectado sería la autodeterminación genética, la integridad genética, el derecho a un proyecto de vida no prediseñado o no construido por otros. Y es en este escenario entonces donde el daño a la vida de relación puede comprender cómo se ven afectados este tipo de bienes jurídicos. Además de que un individuo que fue prediseñado, dicen los psicólogos, puede padecer afectaciones de tipo moral y psicofísico que también merecen tutela de la responsabilidad civil. Para ir concluyendo, es importante hablar de los aspectos probatorios de los daños causados por la ingeniería genética. Por ejemplo, ¿cómo se prueba, cómo se acredita la existencia de este tipo de daños? Ya teniendo claro que la responsabilidad civil es una institución social que busca la reparación de daños causados y que la ingeniería genética es un contexto en el que se pueden causar daños, pues otro de los aspectos más importantes para los operadores judiciales y para los litigantes y en sí para las víctimas de daños ocasionados en técnicas genéticas debe ser la prueba, que son aspectos mucho más procesales y que también el derecho procesal pues debe dar una respuesta. Uno de los primeros elementos utilizables en este contexto sería la prueba pericial. La prueba pericial como aquella prueba científica técnica especializada que permitiría determinar el origen del daño, es decir, determinar en qué momento fue causado el daño ya en etapa embrionaria o ya en la esfera somática del individuo.
La prueba pericial también nos podría indicar si los daños que se ocasionaron en las técnicas genéticas fue producto de un error del ex artis o fue propiamente la no información de un riesgo que no se debía asumir o que no fue asumido de manera autónoma mediante la figura de consentimiento informado. La prueba pericial también tendría la facultad de proyectar o hacer una proyección de la extensión del daño en el futuro, recordando que los daños genéticos o este tipo de daños, perdón, ocasionados por las técnicas genéticas no tienen la virtualidad solo de proyectarse en el individuo que la padece, sino incluso en sus futuras generaciones. De hecho, entonces, la prueba pericial también podría aportarnos en determinar el alcance de los daños. Otro medio de prueba que nos permitiría acreditar la existencia de este tipo de daños es la prueba indiciaria como un medio para acreditar posibles evidencias de daño causado por técnicas genéticas a partir de la reconstrucción de elementos como la sintomatología, la expresión del daño genético en una generación o en otra y las diferentes afectaciones que se evidencian en el cuerpo que solamente pueden tener como causa una intervención en el genoma. Algo importante de destacar es que este tipo de escenario requiere un cambio en el análisis del derecho probatorio y sugieren la perspectiva intergeneracional de la prueba. En tanto y por tanto que los daños ocasionados en el material genético no solamente se van a ver expresados en el presente, sino en el futuro. Luego, eso también hace que deban modificarse las reglas en materia de prescripción de las acciones de responsabilidad en este contexto. A modo de ejemplo, una acción de responsabilidad prescribe en 5 años, pues ciertamente ese no va a ser el tiempo suficiente para determinar o incluso para visualizar la expresión de un daño causado en el genoma, porque si no se hace evidente en la persona en este momento, puede hacerse evidente en sus generaciones, como ha sucedido en contextos donde el daño no es causado por la intervención en el genoma, sino por el consumo de tóxicos que perjudican el genoma y que las generaciones nacen con enfermedades de corte genético. Yo agradezco la atención prestada en esta videoconferencia y le doy la palabra a la doctora Mónica para el espacio de preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención y vamos a las preguntas que han sido más recurrentes aquí en el chat. Primera, doctor, ¿cuál es la forma de acreditar la existencia de un daño genético en el tiempo? Bueno, la pregunta es muy importante y me resulta interesante porque tiene que ver un poco con lo que estábamos sosteniendo en el discurso final o en la parte final, que tiene que ver con el aspecto probatorio de la responsabilidad civil en el ámbito de la ingeniería genética. Insistimos que sin duda es la prueba pericial el medio de prueba idóneo para poder solventar la necesidad de acreditar la existencia de este tipo de daños, pero también la prueba indiciaria y también otro tipo de elementos de contexto como la historia clínica. Todos estos elementos anuados al principio de comunidad de la prueba permitirían determinar la existencia del daño genético o del daño causado, perdón, por técnicas genéticas, pero insisto en relación del prueba desde el punto de vista intergeneracional, con un nuevo enfoque. Gracias, doctor. Segunda pregunta. ¿Cómo un daño que se genera en la etapa embrionaria puede afectar el proyecto de vida de la persona futura? Bueno, como pregunta es interesante también porque vuelve a relacionarnos con algo que defendí durante toda la disertación y es con el daño a la vida de relación. Lo que pasa es que en el derecho de daños, tradicionalmente hablado, se piensa que los daños solamente pueden ocasionarse al ser humano somáticamente constituido. Entonces, la lectura doctrinal de los daños personales se hacen desde la lógica de un ser humano constituido ya perfeccionado desde el punto de vista biológico, que ya nació y que ya existe. Pero resulta que la afectación a los bienes jurídicos no solamente se pueden materializar o se pueden hacer en las personas ya biológicamente desarrolladas, sino en etapas previas, en etapa embrionaria o incluso antes.
cuando aún ni siquiera hay una expectativa de personas, sino que es el material, son los gametos sexuales los que están de por medio. Pero ahí en esos escenarios se pueden causar daños que se van a expresar en el futuro cuando ya la persona se ha consolidado biológicamente, y por eso es que tanto el daño a la salud como el daño a la vida de relación deben dar una mirada un poco más extendida en el tiempo e integrar dentro de el momento histórico en que suceden los daños a esas etapas. Ahora bien, hay algunos que critican y cuestionan la plausibilidad del daño a la salud como ha sido interpretado por las altas corporaciones judiciales. También la cuestiono, pero digamos, recuerdo un poco ser más afín a la postura de la profesora Milagros Coteix, quien afirma que el daño a la salud y el daño a la vida de relación pueden coexistir como daños personales en la medida en que tutelan bienes jurídicos distintos. Gracias, doctor. Última pregunta. Tratándose de daños genéticos que se van a ver reflejados en las segundas o terceras generaciones, ¿debería pensarse en la necesidad de modificar el sistema procesal en materia de reglas de prescripción? Pues miren, esa pregunta también es muy importante y me recuerda un poco lo que pasó con el Código General del Proceso. El Código General del Proceso le reconoció personalidad jurídica al concepturus y al nasciturus para instaurar diferentes acciones procesales. Eso es una evidencia de que el derecho procesal también debe replantearse para atender a la necesidad de reparación de daños de estas nuevas realidades, y en ese sentido seguimos insistiendo, como se decía al final de la disertación, las reglas sobre prescripción de las acciones y la titularidad para ejercer las acciones también deben de cambiar para poder comprender estos nuevos retos. Muchísimas gracias, doctor Santiago, por tan valiosa y detallada explicación sobre la responsabilidad civil y reparación del daño en el ámbito de la ingeniería genética y la biomedicina, porque es deber de la Administración de Justicia estar a la vanguardia de los desarrollos de la ciencia médica, su regulación e incluso la incidencia en el campo jurídico y en la práctica judicial, para un adecuado análisis jurídico de los casos sometidos a conocimiento y en ese sentido garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas. Gracias a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores externos del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia. Por supuesto, al grupo de apoyo también de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctor, y una feliz tarde para todos.